Bienvenidos a una nueva sesión de Filosofía y Lógica. El tema de hoy es filosofía en Latinoamérica y el Perú. ¿Cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica y Perú? Es uno de los primeros problemas que vemos a la hora de tocar filosofía en Latinoamérica. Y lo que se dice es, ¿cuándo se inicia? En una etapa prefilosófica se dice que el mito y conocimiento técnico, ¿ya?, es lo que prima y todavía no se inicia la filosofía. Y estamos hablando de la época antes de la llegada de los españoles. Y hablan de otra etapa, la etapa filosófica, desde la llegada de los españoles. Pero ¿es verdad? ¿La filosofía se inicia con la llegada de los españoles? Bueno, igual que lo vimos en la primera sesión, ¿ya?, en la etapa prefilosófica no podemos decir que los antiguos peruanos, los antiguos pobladores de Latinoamérica tienen filosofía, a pesar de que es obvio que sí, ¿ya?, porque tienen religión y todo eso, pero no podemos decir eso cronológicamente por lo siguiente. La etapa filosófica, ¿ya?, se inicia cuando hay un vestigio, una prueba, un documento que pruebe cuando se inicia la filosofía, como lo vimos en la primera sesión. Lamentablemente, en la filosofía latinoamericana no hay vestigio escrito o escritura, lamentablemente, ¿ya? O se ha perdido o no lo hay. Entonces, como no hay una prueba de cuándo se inicia la filosofía se inicia y se habla de filosofía propiamente dicha desde la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles, ya que ellos documentaron desde que pisaron Latinoamérica, todo, se habla de que ellos traen su filosofía y la filosofía que se desarrolla en Latinoamérica. La otra pregunta que viene propio de esta etapa, si existe filosofía propia en Latinoamérica, sí o no, como veremos un poco más adelante esa discusión. Regresamos a lo que es filosofía en Latinoamérica. Una vez que ya pasamos el tema de prefilosofía, donde había mito o leyenda, ¿no? Háblese de las leyendas de los hermanos Ayar, de Cocapa y Mamahoyo, todo eso, ¿ya? Comenzamos a hablar de la etapa de filosofía propiamente dicha en Latinoamérica y el Perú. Y tiene las siguientes etapas. Escolástica, ¿ya?, desde el siglo XVI a la primera mitad del siglo XVIII. La Ilustración, segunda mitad del siglo XVIII hasta 1830 aprox. Romanticismo, de 1830 a 1880. El positivismo, de 1880 a inicio del siglo XX, el espiritualismo a comienzo del siglo XX y la filosofía actual del siglo XX hasta nuestros días. Comencemos con la escolástica. Este periodo, ¿ya?, esta etapa de la filosofía en Latinoamérica se caracteriza porque el tema central, el tema de discusión en esta etapa era el problema de la humanidad del indígena y la guerra justa, ¿ya? Y me dirán, pero la humanidad del indio, ¿había una discusión si el indio era hombre o no? Obviamente ahora parece una discusión vacía, pero en ese momento era una discusión que duró todo el periodo de la escolástica, ¿ya? Tienen que entender lo primero. En la mente de ustedes está el tema de la patrística que vimos en sesiones anteriores. La patrística es la primera etapa de la filosofía medieval. ¿Por qué no está incluida en la filosofía Latinoamérica? Porque cuando los españoles llegan a Latinoamérica, la patrística ya había terminado y tenemos a la escolástica, ¿ya? Y es la filosofía que llega en ese momento. En la escolástica, como bien saben ustedes, ¿ya?, acá se habla de la difusión de la doctrina de la filosofía teológica, como lo vimos en su momento. Y uno de los primeros lugares donde se difundió la filosofía teológica fue la Universidad San Marcos, la decana de América, ¿no? Y ahora, lo que se discutía en ese periodo era si el indio era hombre o no. Recuerden algo, los que nos vienen a conquistar son los españoles, descendientes de los reyes católicos, ¿no? Abanderado de la religión cristiana, esa misma religión que te dice ama a tu prójimo, no robarás, no matarás, no codiciarás bienes ajenos, esa religión. Entonces imagínense en esa época que nos vinieron y nos conquistaron, ¿cómo podían justificar ese acto? Entonces comenzaron a hablar de que el indio no era hombre, que era un animal. Mira cómo se viste, mira sus costumbres, mira lo salvaje que es. Entonces
justificando eso, decía, mira, mis leyes, las leyes de Dios no aplican a ellos porque ellos no son hombres. Estas son las leyes de Dios para el hombre. Y ellos, al ser considerados animales, nosotros estamos evangelizando y estábamos dando un apoyo. Entonces no aplicaba esas leyes. Miren, puede parecer, como les dije al principio, vacío, pero esta discusión duró, ¿cuánto? Un par de siglos. Entonces, obvio que cuando ya se termina la discusión, ya estamos en otro momento, ya se había adecuado toda la conquista y todo lo que sabemos por historia. Pasamos a la ilustración. La ilustración acá cambia el tema central. El tema central es la preocupación por la independencia de América, ¿ya?, en relación a España, y también cultural. ¿Por qué? Comienzan a moverse, ¿ya?, las brasas de la independencia. Ya en colegios, aulas, universidad, restaurantes, tabernas o clandestinamente la gente comenzaba a reunirse para hablar de independencia. Los que movieron esta independencia fueron obviamente los criollos que al ser considerados ciudadanos de tercera clase, ellos buscaban su independencia frente a una España de la cual no se sentían ni identificados ni parte. Ellos comenzaron a mover el tema de la independencia. Y obviamente tenemos acá a la sociedad amante del país, ¿no?, los precursores, ¿no?, los próceres que comienzan a aparecer. Y pasamos de ahí al romanticismo. Disputa entre los conservadores y liberales, ¿no? Como les decía, culturalmente acá, sino ya luego que ya estamos en otra etapa, en 50 años ya acá ya vino San Martín, ya vino Bolívar y ya dijo que somos libres e independientes por la voluntad general de los pueblos y por la causa que Dios defiende. Y todo eso pasó y estamos en un momento donde hay una disputa entre liberales y conservadores. Tenemos a los conservadores, por un lado, que es la idea que tiene nuestro libertador San Martín, y por el otro lado, la idea que tiene nuestro libertador Bolívar. San Martín, ¿ya?, lo que propone luego de la independencia es regresar a una monarquía, pero propia. Muchos utilizaron sus palabras para ponerla en su contra. Una monarquía propia. Buscar a alguien en Europa y ponerlo como nuestro rey, o buscar a alguien de sangre real acá en Latinoamérica y ponerlo como nuestro rey, ya que nuestra estructura económica, política, social era monárquica, y el cambio iba a ser menos doloroso y iba a ser paulatino. En cambio, Bolívar, ¿no?, era de los liberales, que decía que debíamos ser una gran república. Ojo, no confundir lo que somos ahora. Bolívar decía, debemos ser una sola y única gran república bolivariana que se puede enfrentar a los retos del futuro. Obviamente ya sabemos quién ganó la discusión, pero no habría que descartar lo que dijo San Martín, porque realmente la idea no era tan mala, no era como se la interpretó. Ahora, la independencia cultural, que ya se había, a la hora de querer hablar de independencia, ya se habló en la Ilustración, pero el romanticismo lo que quiere es liberarse culturalmente de Europa. Pero la pregunta es, ¿lo hemos logrado? Se trató, obviamente, de hacer nuestra propia cultura, y se logró, pero totalmente no, porque todavía la moda viene de Europa, ¿no? Y varios de las cosas que nosotros actualmente tenemos o hacemos es una copia o una mala copia europea. Positivismo. Se hacen presentes las ideas de la ciencia y de progreso, de Comte. Acá el positivismo, como dijimos, el positivismo es aquella parte de la filosofía que dice que el progreso de las naciones se da a través de la ciencia y el conocimiento, ¿ya? En esta etapa, ¿ya?, lo que se ve es el crecimiento de las sociedades a través de las ciencias y el conocimiento, ¿ya? O sea, estamos hablando de 1880 hasta principio del siglo XX, ¿no? El espiritualismo, la reacción contra el positivismo. El espiritualismo es una reacción contra el positivismo. Ese positivismo que sí trae desarrollo, pero no trae desarrollo con conciencia. Resalta la filosofía de Bergson. ¿Qué significa filosofía con conciencia? Está bien crecer. Y miren, dense cuenta, lo que nos rodea en el momento actual es consecuencia del positivismo. Tenemos muchos edificios, tenemos tecnología, tenemos desarrollo, pero ¿a qué precio? ¿No? ¿A qué precio? Nuestros índices delictivos, nuestros índices de
familiares, nuestros signos de familia, nuestros signos hasta de conocimiento, se ven mermados y se ven algunos crecidos en el caso de delincuencia, ¿no? Y corrupción, debido a que está bien crecer, pero tiene que ser con una conciencia, y el espiritualismo busca eso, ¿no? Lo que busca, por ejemplo, Deustoa, ¿no? Lo que busca Mariano Iberico es eso, que tener valores, para que sí, está bien el desarrollo, la ciencia y todo, pero tiene que tener una conciencia, tener valores. El fin no justifica los medios. Entonces, por ejemplo, en un intento de esto, a través del Ministerio de Educación se obligó a que hubiera el curso de religión de manera obligatoria en los colegios. ¿Por qué? Porque se entendía que la religión, no importa cuál religión, la religión lo decían, no tenía que ser la religión cristiana, nada más, lo dice cada colegio, lo acepta cada colegio, toda religión tiene valores y eso es lo que necesita este positivismo desmedido. Y la filosofía actual, simplemente con representantes como Miro Quesada, Canto Arias, Augusto Salazar Bondy, es una filosofía moderna que toca varios puntos, igual que vimos en sesiones anteriores de la filosofía contemporánea. Filosofía en Latinoamérica, como ven, la escolástica, la ilustración, el romántico, tal cual se los describí. Y pasamos a lo que es la segunda pregunta. ¿Existe filosofía en Latinoamérica, sí o no? Para Augusto Salazar Bondy dice, no existe filosofía en Latinoamérica. La filosofía que aquí existe es imitativa, alienante. Toda esta etapas que hemos visto de filosofía en Latinoamérica es todo un constructo, ¿ya?, de Augusto Salazar Bondy que presenta en su libro todas estas etapas. Y cuando a Augusto Salazar Bondy se le pregunta por el tema de porque al exponer la gente veía, y ustedes pueden observar, que parece una copia de la europea, y él dice sí, no existe filosofía propia, nuestra filosofía es alienante, ¿no?, imitativa, y esto, y dice textualmente, y esto seguirá siendo así mientras que seamos un país subdesarrollado y dependiente, ¿ya? Y para esto Leopoldo de Sea, ¿no?, filósofo, dice no, existe filosofía sin más. Augusto Salazar Bondy ha hecho un gran trabajo, pero se equivoca. ¿Por qué? Primero, sí es una copia, pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son una copia genética de sus padres? Sí. ¿Y eso significa que no son auténticos? No. Entonces, obviamente, si la filosofía que inicia y que se desarrolla acá es lo que nos traen en la época de la conquista, es lo que desarrollamos por la influencia, sí, pues es una copia de la filosofía europea, pero es una copia adecuada a nuestra realidad. Cuando se habla de la humanidad del indio, no pregunta la humanidad del indio de la India, ni del indio norteamericano, ahora pregunta la humanidad del indio de acá, de la Latinoamérica. Cuando se habla de la independencia, no se habla de la independencia de los Países Bajos, ni de Japón, ni de China, hablan de la independencia de Latinoamérica. Cuando se habla de qué seguir, si conservador o republicano, también está hablando de nuestras realidades. Y por último, la filosofía no se inicia preguntando. Y si yo les pregunto, ¿existe filosofía propia en Latinoamérica? Pues ya estoy haciendo filosofía. Principios lógicos. Son los axiomas de la lógica y son tautologías de una sola variable. ¿Qué es tautología? Como ya lo hemos dicho en sesiones anteriores, la tautología es cuando la matriz raíz de la tabla de verdad, sus valores todos son verdaderos. Entonces, veamos estas tautologías de una sola variable, es decir, de una sola oración. El principio de no contradicción. No es posible que el ser es y no es, ¿ya? O sea, no es posible que algo sea y no sea a la vez, ¿ya? Es posible que, por ejemplo, ¿es posible que uno ingrese y no ingrese a la vez? No. Ambas cosas a la vez no es posible. El principio de identidad. Si el ser es, entonces es, ¿no? Ahí tiene su representación simbólica de ambos. Pero miren, si yo afirmé algo cuando me preguntaron y me volvieron a preguntar del tema, tendré que volver a afirmarlo, porque de un momento a otro no cambia. Entonces, porque si cambiáramos de respuesta, estaríamos en un principio de no contradicción.
Y el principio de tercio excluido, o es ser, o ese ser es o no es. El principio de tercio excluido, como dice, es una tercera, una tercera cosa es excluida. En lo que es los principios lógicos, o es verdadero o es falso. No existe una tercera opción. O es sí o es no. No existe una tercera opción. Y eso es todo por la sesión de hoy.